En el vídeo anterior habíamos introducido la definición de espacio topológico en la que decíamos que dado un conjunto X, pues nosotros considerábamos que una familia de subconjuntos de X merecía denominarse familia de abiertos o topología si verificaba estas tres propiedades aquí, que son que el vacío y el total son elementos de esa familia, que la unión arbitraria de elementos de esa familia es de nuevo un elemento de T y que la intersección finita de elementos de T es de nuevo un elemento de T. Así, a una tal familia de subconjuntos de XT se le denominaba pues topología sobre X y al par XT se le llama espacio topológico. Aquellos subconjuntos de X que están en T se les denomina abiertos. Bien, finalizamos el vídeo anterior indicando que todos los espacios métricos se pueden ver como espacios topológicos y lanzamos la pregunta si el contrario era cierto. Es decir, si existen espacios topológicos XT que no sean metrizables. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que se puedan ver como espacios métricos. La definición formal de espacio metrizable es la siguiente, y es que diremos que un par XT es metrizable si y solamente si por definición existe una métrica D en X tal que la topología T del espacio topológico coincide con la topología T sub D inducida por la métrica D. Esto es la topología dada por aquellos subconjuntos O de X, de forma que O es un abierto en XD. Bien, pues un ejemplo en el que se puede ver claramente en el que existen espacios topológicos que no son metrizables puede ser cualquier conjunto no vacío y no unitario, es decir, que no esté formado por un solo elemento, junto con la topología indiscreta. En efecto, vamos a ver esto. Supongamos por reducción al absurdo que existe D una métrica en nuestro espacio topológico X T sub I, de forma que la topología indiscreta o topología trivial coincide con T sub D, es decir, estamos suponiendo que el espacio X T sub I es metrizable. Bien, pues si suponemos esto, dado un punto X del espacio, estará claro que la bola de centro X y de un radio R cualquiera, por ser las bolas en los espacios métricos abiertos y el único abierto no vacío en la topología indiscreta es el propio conjunto total X, resulta que la bola abierta de centro X y de radio R debe coincidir con el conjunto total X, sea cual sea la cantidad R positiva. Bien, pues como hemos supuesto que X es no unitario, podemos escoger un punto Y de forma que Y sea distinto al punto X. Pues bien, si nosotros tomamos R' como la distancia del punto X al punto Y partido por 2, resultará que Y, por la teoría de espacios métricos, no podrá pertenecer, ¿verdad?, a la bola centrada en el punto X y de radio este R'. Pero ahora, como de nuevo hemos dicho que todas las bolas de centro X y de radio R para cualquier R son precisamente el conjunto total X, tenemos una contradicción porque por otro lado tenemos que Y es un punto de X. Esta contradicción proviene del hecho de suponer que el espacio XT sub I es metrizable. Por lo tanto, hemos encontrado ya un ejemplo de espacios topológicos que no son metrizables. Bien, a continuación vamos a dar algunos otros ejemplos de estos espacios topológicos. Para ello consideremos de nuevo un conjunto X cualquiera, no vacío, y un subconjunto Y de X. Pues se define la topología de superconjuntos de super I como aquella familia de subconjuntos O de X de forma de que Y está contenida en O, junto con el vacío. Pues el vacío en general no está en este conjunto de aquí, por lo tanto tenemos que requerir
explícitamente que pertenezca. A esta topología se le denomina topología de superconjuntos de I. Por otro lado tenemos la topología de subconjuntos de I, que es pues aquella familia con subconjuntos O de X, de forma que O está totalmente contenido en ese subconjunto I que hemos fijado, junto con el total, porque el total en general no está contenido en I, ¿verdad? Pues hemos supuesto que I está contenido en el total. A esta topología se le conoce como topología de subconjunto. Y no es difícil ver que ambas familias de subconjuntos de X son en efecto topologías en X. Si observamos, ambas topologías pueden coincidir con la topología trivial o la topología discreta, dependiendo de cómo sea ese subconjunto I que tomemos. Por ejemplo, si I coincide con el espacio total X, resulta que la topología de superconjuntos coincide con la topología indiscreta y la topología de subconjuntos coincide con la topología discreta, es decir, con las partes de X. Por otro lado, si es el conjunto vacío, la topología de superconjuntos de I coincide con la topología discreta y la topología de subconjuntos de I coincide con la topología indiscreta. Para evitar estos casos triviales, en general, nosotros vamos a suponer que I va a ser distinto del conjunto vacío y distinto del total X cuando tratemos con la topología de superconjuntos y la topología de subconjuntos. Como último ejemplo de espacio topológico, vamos a presentar aquella que está definida por la topología cofinita. Así, dado un conjunto X no vacío, se define la topología cofinita. La topología cofinita del conjunto X como aquella familia de subconjuntos de X, de forma que el complementario de ese subconjunto es finito. Es finito en el sentido que está constituido por un número finito de elementos. Bien, para que esta familia sea en efecto una topología hay que incluirle aquí de forma explícita el conjunto vacío, pues el conjunto vacío a priori no tiene por qué tener complementario finito. Recordemos que el complementario de un subconjunto O es justamente, se suele denotar a veces como X menos O y es el conjunto formado por aquellos puntos X de nuestro conjunto X que no pertenecen al conjunto O. Bien, ¿por qué es esto una topología? Esto sí lo vamos a demostrar y se obtiene directamente de las famosas leyes de Morgan. En primer lugar, está claro que el vacío está en la topología porque lo hemos puesto así explícitamente y el total también es un elemento de la topología, ¿verdad? Porque bueno, el complementario total será el vacío y el vacío pues se entiende que tiene 0 elementos por lo que es finito. Por otro lado, dada una familia O sub alfa, una familia arbitraria de elementos de T sub cof, nos preguntamos si la unión de todos esos elementos cae de nuevo dentro de esta familia. Es decir, nos preguntamos si el complementario de la unión de todos estos O sub alfa es finito. Bien, pues como ya dijimos, esto se obtiene directamente de las leyes de Morgan. En primer lugar, si se da el caso de que la familia O sub alfa está contenida en el conjunto unitario formado por el vacío, evidentemente de forma trivial tenemos que su unión cae de nuevo en esta familia, precisamente porque la unión arbitraria de todos ellos va a ser precisamente el conjunto vacío. Por lo tanto, esta unión debe estar en T. Por otro lado, si hemos elegido esta familia O sub alfa con alfa en A, de forma que no está contenida en el conjunto unitario formado por el vacío, necesariamente debe existir al menos pongamos alfa sub 0 en A, de tal forma que O de alfa sub 0 pertenece pues justamente a esta otra familia de subconjuntos de X formado por aquellos subconjuntos O de X, de forma que su complementario es finito. Por lo tanto, O de alfa sub 0 tiene complementario finito. ¿Esto qué implica? Bueno, esto implica que el complementario de la unión
de aquellos O sub alfa con alfa en A debe coincidir por las leyes de Morgan con la intersección de todos los alfa en A de los complementarios de O sub alfa. Ahora bien, esta intersección debe estar totalmente contenida en O sub alfa sub 0 por teoría de conjuntos, y por lo tanto, como O de alfa sub 0 complementario, O de alfa sub 0 complementario es finito, necesariamente esta unión arbitraria, el complementario de esta unión arbitraria debe ser finito, lo cual demostraría ya el punto 2. Por último, dada una familia finita de subconjuntos de T sub cof, nos preguntamos si el complementario de la intersección de cada uno de estos O sub alfa es de nuevo un conjunto finito. Pues en efecto, una vez más, utilizando las leyes de Morgan, tenemos que la intersección finita de todos estos O sub alfa tiene como complementario a la unión finita de los complementarios de cada uno de los O sub alfa. Ahora bien, tenemos aquí una unión finita de subconjuntos finitos. Esto implica que esta unión debe ser necesariamente finita y por lo tanto la intersección finita de todos estos O sub alfa debe tener un número finito de elementos, lo cual termina de demostrar que en efecto esta topología cofinita es una topología sobre el conjunto X. Bien, pues hasta aquí todos los ejemplos que queríamos dar de espacios topológicos. Probablemente añado una sección en la que pongamos a modo de ejercicio otros ejemplos de espacios topológicos, pero hasta ahora ya tenemos suficientes ejemplos para poder continuar desarrollando la teoría. Así que les veo en el próximo vídeo.